en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. O sea, es el sermón número 8. El próximo domingo comenzamos la serie, o terminamos la serie, perdón. Alabado sea Dios. Yo voy a estar saliendo después del próximo domingo, mi esposa y yo, para un viaje misionero. Vamos a cubrir las convenciones de Guatemala y El Salvador. Ahora sí ya pasó el ruido del COVID y ya abrieron las convenciones los hermanos y hay que ir a cubrirlas. Aleluya. Pero nosotros seguimos aquí sirviendo al Señor, toda la iglesia, juntos, unánimes, porque esta obra no va a parar, hermanos. Sigue por todas partes. Dios está salvando almas. Y la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, está hablando del Espíritu Santo, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y las últimas dos, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios bendiga a los hermanos que nos están escuchando por Facebook, donde quiera que estén. Dios me los bendiga. Y bueno, hoy vamos a hablar de la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo. Pueden sentarse. ¿Cuántos de ustedes se consideran mansos? Dije mansos, no mensos, ¿verdad? Mansos. ¿Nadie? Cuesta decir de uno mismo, ¿verdad? Porque son las personas que están alrededor de uno los que tienen que decir. Y fíjense que en la Biblia solamente hay dos personas que son mencionadas como mansos. Y una es en el Antiguo Testamento, que es Moisés. Háganme un favor, ciérrenme esa puerta, está entrando un airecito bastante helado, aire acondicionado, ¿verdad? Natural. Y fue Moisés, uno de los más mansos de la tierra, pero eso no quiere decir que Moisés no se enojó nunca. Una vez se enojó tanto por la injusticia, porque el pueblo se había ido a adorar a otro ídolo, que no era Dios, y quebró las tablas de la ley, ¿verdad?, que Dios le había dado. Otra vez se enojó tanto que golpeó muchas veces la piedra, y Dios le dijo que le hablara, pero él la golpeó, y porque aquel pueblo lo desesperaba. Y la segunda persona que es llamado manso, él mismo lo dice, es nuestro Señor Jesucristo. Y no es que nunca se enojó el Señor. Él se enojó alguna vez con ese celo santo de su Padre, Dios. Le botó las mercancías a aquellos hombres que estaban vendiendo en la casa ahí y habían convertido el templo en una cueva de ladrones, les dijo. Y también les dio azotes. Amén. Como que yo me enojara ahorita y me quite el cinto y los agarre a ustedes a cintazos porque no se portan bien. Todavía no he llegado a ese extremo, pero me han dado ganas, sí. Aleluya. Y como es lo que está dentro del corazón, ¿verdad? Ahí es donde está el Espíritu Santo en nuestro corazón y es el que da fruto en nuestro comportamiento. Cuando andamos por el Espíritu, entonces tenemos un carácter lindo, porque estas virtudes del fruto del Espíritu tienen que ver con nuestro carácter, nuestra personalidad.
Hoy voy a hablar de la mansedumbre. Mansedumbre. En una mañana muy soleado estaba Teresita y Francisco en la clase con su maestra Lucrecia. Teresita era una niña que tenía una cualidad muy bonita. Era una niña con mucha mansedumbre. O sea, que era capaz de ceder a sus propios derechos por amor a los demás. Francisco, por su parte, era un niño muy humilde. Pero por humilde no debemos entender que era pobre, sino más bien que él sabía que tenía defectos. Es decir, cosas para las que no era bueno. Pero también tenía virtudes, él sabía. O sea, cosas para las que él era muy bueno. La maestra Lucrecia les estaba explicando algunas palabras en inglés. Pero a Francisco, era como yo, se le dificultaba mucho aprender este idioma. Y por eso la maestra le pide el favor a Teresita que en la hora del descanso se quedara explicándole a Francisco, pues la siguiente semana habría un examen final. ¿Y qué creen que dijo la niña? Pues ella, como era una niña muy mansa, accedió a renunciar a su tiempo de recreo para ayudar a Francisco, pues sus papás le habían enseñado que hay que ser obedientes a Dios, pero también tenemos que ser obedientes cuando nos digan algo a nuestros papás, nuestros profesores y las personas que nos cuidan o que nos ayudan a aprender. Es así como Francisco aprendió varias frases en inglés. Ahora ya podía decir estas palabras que uno comienza aprendiendo. My name is Francisco. O decía, I like to play football. O I'm happy. Y Francisco sabía que no le iba tan bien en inglés. Aunque había aprendido esas palabritas, no era suficiente para poder contestar un examen. Pero él sabía que era muy bueno en matemáticas. Eso sí, era buenísimo en matemáticas. Y en el recreo iban a calificar la tarea de matemáticas, que por cierto estaba muy difícil eso. Matemática. Yo no sé si he sido malo en matemáticas o me hice malo ya de grande, porque pues cuando yo fui al colegio tuve que tomar un examen de matemática, y usted sabe que hacía muchos años ya, hacía 30 años que yo había pasado la high school en mi país. Y en la high school a uno le dan preálgebra y le dan álgebra. Y bueno, yo dije, bueno, si yo ya pasé todas esas clases, voy a tener que agarrar ya alguna otra clase más avanzada, por lo menos cálculos o alguna clase de física. Y para entrar al colegio le hacen un test a uno, ¿verdad? Para evaluarlo cómo está en matemática. Me dieron un test de álgebra, hermano. Vi la primera página, vi la segunda, vi la tercera. Ninguna respuesta podía contestar. Se me había olvidado. Entonces le dije a la maestra, ¿sabe qué? Uno más bajo, por favor. Me dio el de preálgebra, tampoco. Para contarles que tuve que agarrar, por poco comencé a agarrar sumas y restas. Un poquito más arriba agarré de sumas y restas. Porque se me había olvidado todo. Y tuve que repasar, hermano, desde abajo todo lo que ya había estudiado hace 30 años para llegar a un nivel universitario. Tuve que pasar 3 clases de matemática, hermano, para llegar al nivel universitario. Y ya cuando llegué al nivel universitario,
pues ¿qué clase vas a agarrar? Bueno, yo quiero estudiar psicología, entonces yo no agarré ni física ni cálculo, porque pues no lo iba a hacer. Entonces dije, voy a agarrar la matemática más sencilla que haya. Y la matemática más sencilla era de hacer encuestas, ¿verdad? Uno tiene que aprender a hacer todo eso. Y un poquito de matemáticas que uno tiene que hacer ahí para sacar cómo está el asunto. Y esta clase agarré. Pero Francisco no, Francisco era bueno en matemáticas. Hay gente, hermano, que es tremenda, ¿verdad? Nomás se siente y hace aquella ecuación y pum, 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 y rápido. Y yo con los ojos abiertos, nomás viendo que los muchachos terminaban rápido. Y yo todavía pensando cómo hacerla. Yo creo que me hice malo para matemáticas, ya de grande. Francisco era muy bueno y Teresita no. Teresita era buena en inglés y por eso le estaba ayudando a Francisco. Pero un día él se puso a hojear el cuaderno de Teresita y oh sorpresa, tenía 2 puntos malos. Francisquito entonces, o Francisco, le explicó a Teresita de sus errores y le ayudó a corregirlos diciéndole: Teresita, yo no soy tan bueno para el inglés, pero en matemática me va muy bien, me defiendo. Cuando quiera te doy varias explicaciones, una explicadita ahí para que no te vuelvas a equivocar. Y la niña, muy agradecida con Francisco, aceptó que él le explicara todo lo que sabía. Y así Teresita y Francisco, al final del año, fueron los mejores, no solamente en matemáticas, sino que también en inglés. Ambos se ayudaron. Y también fueron mejores en otra materia. A que no adivinan en cuál materia fueron mejores, además de inglés y matemática. Pues sí, esa que están pensando, la materia de ser amigos. Gracias a que Teresita era muy mansa y Francisco era muy humilde, no por ser pobre, como dije, sino por reconocer que era bueno para unas cosas y no tan bueno para otras, ellos terminaron siendo buenos, no solo en matemática, no solo en inglés, sino que también aprendieron a ser amigos. En la Biblia, hermanos míos, ser manso no significa ser débil o menso. En nuestra sociedad, a la gente mansa se le califica como alguien débil, ¿verdad? Pero en realidad en la Biblia no significa eso. La mansedumbre es una gloriosa virtud que tiene muchos efectos buenos y que nos benefician a nosotros como cristianos. Además de que son de gran importancia para nuestro servicio en la obra del Señor y nos ayudan a cómo tratar a nuestros semejantes. La paciencia que prediqué hace unos días nos permite actuar en todo tipo de pruebas de la manera más correcta, en las dificultades, a conducirnos, nos ayuda la paciencia. Pero la mansedumbre nos permite hacer lo correcto a través de la práctica de nuestro servicio y de nuestras obras. Ahí donde llevamos a cabo nuestro trabajo en la viña del Señor es donde necesitamos tratar a la gente con mansedumbre, actuar con mansedumbre. Que nuestro carácter demuestre una mansedumbre, la que Dios quiere. Un siervo de Dios escribió, les voy a leer lo que escribió este siervo. El manso, escribió, no es un ratoncillo humano, afligido con el sentir de su propia inferioridad. Al contrario, es posible que en su vida moral el hombre sea tan valiente como un león y tan fuerte como un Sansón. Pero dejó de ser engañado en cuanto a sí mismo. Ha aceptado la estimación de Dios en cuanto a su propia vida. Él sabe que es tan débil y frágil como lo ha declarado Dios. A la vez, como una paradoja a contrasentido, él sabe que en los ojos de Dios tiene más importancia que los mismos ángeles. En cuanto a sí mismo,
Él sabe que no es nada, pero para Dios, Él sabe que es todo, y eso es su lema. Saber comprender que somos débiles, que somos insignificantes como personas, pero en las manos de Dios somos fuertes, somos hijos de Dios, somos grandes, porque Dios puede usarnos. Hoy les hablaré sobre la mansedumbre como fruto del Espíritu. Y solamente les voy a hablar de 7 cosas, pero antes voy a dar la definición de lo que es la mansedumbre. Mansedumbre, la palabra bíblica para mansedumbre no es fácil de traducir al español. La palabra hebrea traducida manso viene de la raíz haná, y lo que significa esta palabra es afligir, es humillar, ¿verdad? La palabra manso, o sea, humillarse. En la Biblia se destaca la mansedumbre como una actitud mental que se tiene en primer lugar hacia Dios y después hacia el prójimo. ¿Qué es lo que pensamos de nosotros y qué es lo que pensamos de nuestro prójimo? Esta palabra significa apacibilidad de carácter y está exenta de altivez o de vanidad. Es predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritarse. Es difícil ser agredido y no irritarse. Ahora, para el ser humano casi le es imposible, ¿verdad? Y preferimos seguir conceptos como los que cantaba Juan Gabriel. Yo por las buenas son muy buenos, pero por las malas también son muy malos. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos imitadores de Él y no de Juan Gabriel, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos somos imitadores del Señor. Y recibir una ofensa sin irritarse, sin resentimiento o ánimo de venganza no es fácil. Y es por eso que esto solo lo produce el Espíritu Santo en uno, porque humanamente es casi imposible que el bendito Espíritu Santo dé fruto dentro de nosotros y con esta virtud de la mansedumbre. Y es que la mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes, como la humildad y la amabilidad. Y a veces esto es difícil o es raro encontrarlo en los seres humanos. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir. Crece a medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra alma. Surge de lo más íntimo de nuestro ser y nos equipa para que se cumpla la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Ir llevando este mensaje con mansedumbre. Y ahora sí les voy a decir algunas de las cosas que la Biblia nos dice sobre la mansedumbre. Número 1 es lo que estamos hablando, que es fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Una de las formas en las que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros es al darnos una disposición más humilde y mansa. Esa es la transformación que hace en nuestro carácter. Nos hace personas más humildes y más mansos. La persona llena del Espíritu Santo busca que Cristo sea exaltado. Cristo y no nosotros. Él es el Rey, nosotros simplemente su siervo. Él es el grande aquí en este lugar. Él es el Dios de dioses y Señor de señores. De manera que la persona no busca su propia gloria, sino la gloria del Dios Todopoderoso. Esa persona que es humilde y mansa es enseñable y no anda con exigencias buscando a quien amedrentar. O sea, se deja enseñar, se deja instruir. No se cree que lo sabe todo. El manso también ha dejado atrás los arrebatos emocionales. El control de sus emociones está bajo la guía del bendito Espíritu Santo. Y es por eso que todas sus palabras y sus acciones traen vida, acercando a las personas a Jesús.
Que Dios nos use de esa manera para que nuestras palabras y nuestras acciones puedan guiar a otros para Dios. Número 2, la mansedumbre nos ayuda a tratar a los demás con respeto, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en nuestro trato con todo el mundo. Tito capítulo 3, versículo 2, Pablo escribiéndole a Tito, le aconsejaba que predicara esto a los cristianos, que su mensaje fuera de esta manera, y dice así: que a nadie difamen, diles, predícales, que no anden difamando a nadie. Tito capítulo 3, versículo 2, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Era el mensaje que Pablo le recomendaba a Tito que predicara a los creyentes. La conducta del creyente debe mostrar entereza de carácter y fuerza para controlar nuestros impulsos. La mansedumbre no nos lleva a callar ante lo que está mal, nos ayuda a hablar a favor de la justicia, mostrando respeto aún cuando no estamos de acuerdo con las palabras u acciones de los demás. La mansedumbre no es sinónimo de pasividad, señores, sino que nos ayuda a enfocarnos en hacer lo correcto de una forma que honra a Dios y a las demás personas. Eso es. No es que nos vamos a quedar pasivos o callados cuando tenemos que hablar. No es eso. Es nuestra actitud. Cuando tengamos que atacar el problema, tenemos que atacar el problema, pero respetemos a las personas. Amén. Yo lo respeto mucho, dijo un político norteamericano a usted, pero nunca le quitaré el derecho de que usted exprese lo que piensa. Entonces, hermanos, podemos decir que podemos expresar, estar en contra de algo, pero sin ofender a las personas. Y eso es sabiduría. Y es que el número 3 es que la mansedumbre en nosotros muestra el carácter de Dios en nosotros. Dios es manso. Amén. Tiene mansedumbre Él para tratarnos. Y yo no me imagino a un Dios tosco, ¿verdad? O como el papá militar que tuvieron muchos, que era demasiado estricto y tenía que andar uno como hijo marchando, como en el cuartel. Pero Dios no, Dios aplica su misericordia y su mansedumbre para con nosotros. Tanto que Pablo se atrevía a decirle papito, así lo llamaba Pablo en la intimidad, en la oración, Abba Padre. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Eso dice la palabra. Hermanos míos, nosotros somos escogidos de Dios. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Él nos ha amado y es más, nos ha santificado. Dios, a través de la sangre de Cristo, nos ve a nosotros como santos, porque en Jesús hemos sido santificados. Gracias a Dios por eso. Eso se tiene que notar en nuestro carácter. Si en realidad Dios ha hecho un cambio en nuestra vida, se tiene que notar en nuestro caminar diario. Si Dios ha transformado nuestro ser, tiene que notarse en nuestras actitudes. Es imposible que un cristiano que ha sido salvo siga caminando igual que antes. Algo tiene que haber pasado en su interior. Eso se llama regeneración. Tu Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros y por ende tiene que haber un cambio en nuestra actitud. De manera que cuando venimos a Dios pasamos a reflejar el carácter de Dios ante los demás. Y es por eso que se espera de un cristiano que sea más humilde que antes, que sea más amable que antes
y que sea más paciente que antes. Y por supuesto que sea más manso que antes. Es algo que todo cristiano debe proponerse hacer cada día en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos nosotros también procurar ayudar a los demás que necesitan. A la medida en que permitamos al Espíritu Santo de Dios que nos revista de todo lo que a Él le agrada, podremos reflejar más y más de Dios en nuestra vida ante las demás personas. El perdón en una persona transformada fluirá con más facilidad y gracia. Quizá usted antes era rencoroso, era vengativo, tenía una actitud diferente, pero ahora que ha sido transformado, el perdón fluirá con más facilidad y gracia. Hay cosas que cuesta perdonar si no es con la ayuda de Dios. Pero como ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, el perdón debe fluir con más facilidad y gracia. Entonces se va a cumplir la palabra que está escrita en la Biblia. Cristo será glorificado en nosotros. El nombre del Señor será glorificado en medio de su pueblo. Gracias, Sia. Y Cristo va a ser el único que va a recibir la gloria a través de nuestra conducta. ¿Alguna vez usted se ha sentido como hijo mimado cuando anda en un supermercado y de repente alguien se le acerca sin preguntar y le dice: ustedes son cristianos, ¿verdad? Y uno le dice: sí, ¿por qué? Porque se nota en su manera de ser, en su manera de actuar, en la manera de tratar a las personas. Y entonces uno se siente, wow, ¿verdad? Se siente bonito. Pero no sé cómo se sentirá que le digan a usted: no, hombre, usted parece un impío. Usted dice ser cristiano, pero parece un impíazo, ¿verdad? Entonces yo creo que se ha de sentir feo, ¿verdad? Cuando alguien sin conocerlo le dice así a uno. Pero cuando Cristo es glorificado a través de la iglesia, hermano, gloria a Dios por eso. Aleluya. Yo siempre que salgo, a donde quiera que voy, cualquier país, yo cuento que ustedes son la mejor iglesia de Los Ángeles. Amén. Espero que no me defrauden, ¿verdad? Que son la gente más amable, menos pendenciera, gente amorosa, gente cariñosa, gente que no es chismosa, gente amorosa que apoya la obra, que somos una familia. Eso les digo yo. Espero no estar mintiendo. Eso sale de mi corazón, ¿verdad? Ahora, que Cristo sea glorificado en nosotros debe ser nuestro lema, gente de Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Que no nos jactemos simplemente de ser la mejor iglesia, sino que nos jactemos de que el nombre del Señor sea glorificado. Que ese sea nuestro lema y nuestra gloria. Número 4. El sabio de verdad es manso. El sabio es manso. Cualquier persona engreída, altiva y todo eso, no crea que sabe tanto. Actúa así para tapar su ignorancia, creyendo ser mejor que los otros, aparentando ser mejor por los otros. Es una actitud que ayuda a tapar la ignorancia que lleva dentro. Pero el sabio es manso. Nunca usted va a ver a un sabio altivo ni prepotente, sino que a un sabio lo va a ver humilde y manso. Aleluya. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?, preguntó Santiago en el capítulo 3, versículo 13. Que lo demuestre con su buena conducta, hombre, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Eso dice Santiago capítulo 3, versículo 13. Ahora, la persona llena de la sabiduría que viene de Dios no busca sobresalir o ser aplaudida. Hace lo que es correcto delante de Dios en cada situación con humildad y mansedumbre. Reconoce a no ser sabio en su propia opinión, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 7. No sean sabios en vuestra propia opinión o por sus propios méritos,
sino gracias a la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, que Dios nos ha ayudado para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender misterios de Dios. Esa certeza al hombre y a la mujer sabia le ayuda a comportarse de una forma digna y agradable a Dios en medio de cualquier circunstancia. Actúa conforme a la voluntad de Dios. Número 5, dije que le iba a hablar de 7. La misericordia nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia. Pero a ustedes que me escuchan les digo el Señor en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 31. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren ustedes que ellos los traten también a ustedes. Traten a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Y ese sermón del monte de Lucas 6, 27, o esas leyes y reglas y mensajes del Señor, no es fácil de cumplirlas en la carne. Aleluya. Yo veo una película que se llamaba El Padre Diablo, y pues era pendenciero ese padre, y una vez le pegaron en un pleito en el cachete, y le dicen: tú eres sacerdote, tú predicas que ponga la otra mejilla. Y él puso la otra mejilla, le dieron otra en la otra mejilla. Y después que le habían pegado 2, se levantó y los agarró y los hizo trizas a golpe. Aquellos muriendo dijeron: pero tú no cumples lo que predicas. Sí, yo dije que pusieran la otra mejilla, ya de ahí no sigue nada. Así es que la ley es que te aguante 2 nada más. Después de 2 no cuenta. Pero en realidad lo que el Señor quería anunciar es que fuéramos mansos de corazón, al igual que Él. Ni aun las circunstancias más extremas logran sacar de quicio a una persona mansa. Y Jesús, hermanos, en sus momentos más difíciles, Él continuó bajo el dominio del Espíritu Santo sobre su vida. Y la persona mansa también en los momentos más difíciles continúa con el dominio del Espíritu Santo en sus vidas. Y a veces, aunque lo insulten y los maltraten, no logran sacarlo de quicio, ¿verdad? Había un borracho por allá por mi tierra que la gente lo insultaba y no se enojaba, hermano. Le decían: borracho, desgraciado, le gritaban. Eso es conmigo, decía él. Y después le decían: hijo del tal por cual. Eso es con mi mamá, decía. Y nunca se enojaba. Aleluya. Igual a un cristiano que le decían: usted es un burro. Y decía: gracias a Dios, porque aquel burrito que entró a la entrada triunfal de Jerusalén tuvo la bendición de cargar al Señor. No se enojaba tampoco. Pero dígale a algunos fosforitos cristianos, con una mirada explotan y alzan llama, ¿verdad? Ni siquiera necesita insultarlos, con solo que los vea. Dios nos ayuda, hermanos. Pero Jesús, nuestro ejemplo, no respondió cuando lo insultaban. Muchas veces guardó silencio. Algunas veces habló la verdad con firmeza y amor. Y luego continuó con la obra que había venido a hacer, porque tenía claro que el Padre se encargaría de hacer justicia.
Y hay otra cosa que debemos notar, que el manso no tiene que dejar pasar las injusticias sin hablar ni actuar. Sí hablará y actuará cuando sienta que Dios lo mueve a hacerlo. O sea, es dirigido por el Espíritu Santo. Así era Jesús. No actuemos con una reacción física o emocional descontrolada. De manera que la mansedumbre nos lleva a tratar a los demás como deseamos ser tratados. Nosotros queremos ser tratados con amor, ¿verdad? Con respeto, con dignidad. Nos gusta cuando nos tratan amablemente. Entonces, tratemos igual a las personas nosotros, hermanos. Eso es lo que dice el texto. Así como ustedes desean que los traten, así traten a los demás también. Número 6. La mansedumbre es parte de nuestro llamado. Primera Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. ¿Para qué fuimos llamados? Para heredar bendición. ¿Para qué fuimos llamados? Para ser diferentes. ¿Para qué fuimos llamados? Para que el nombre de Dios fuera glorificado en nuestra vida. O sea, hemos sido llamados para bendición, para bendecir. Y esto incluye hasta aquellos que nos insultan y nos maltratan. Que de nuestra boca no salga maldición, nunca, sino que salga bendición. Algunas veces salió una palabra de juicio de mi vida, de mi boca, hermano. Lo confieso y me arrepiento todos los días de mi vida. Porque por mal que me hayan tratado, y más cuando sale de un pastor, eso es terrible. Porque le puede venir esa maldición a la persona cuando es un siervo de Dios. Es como una palabra que uno decreta y lo enreda y lo encadena a la persona. Y después Dios juzgó mi corazón y me dijo: los pastores no están para eso. Los cristianos no están para eso. Por el contrario, bendice a los que te maldicen a ti. Bendice a los que te hacen mal. Bendice a los que te maltratan. Ese es mi llamado. Y a veces uno actúa emocionalmente y se sale de control y se le olvida que uno es un siervo, una sierva de Dios. Entonces hay que venir a que el bendito Espíritu Santo nos ayude a actuar conforme a nuestro llamado. Dije, hemos sido llamados para bendecir. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que dice la Biblia. No es nada fácil bendecir al que le hace mal a usted. Pero esto es un vivo ejemplo de lo que es actuar guiados por la mansedumbre que viene como fruto del Espíritu. Nos permite bendecir y reaccionar de forma agradable a Dios, porque hemos sometido nuestra vida bajo el Espíritu Santo de Dios. Una vez Pablo no se aguantó también y maldijo al sumo sacerdote, hermano. El tipo, por ser el sumo sacerdote de aquel tiempo, se atrevió a pegarle una bofetada en la boca a Pablo. Y Pablo lo maldijo y le dijo: así te golpeará Dios a ti, pared blanqueada. Así le dijo. Y todos se alarmaron porque le dijeron: al príncipe del pueblo maldices. Y él tuvo que pedir perdón después. Y dijo: perdónenme, señores, no sabía ni siquiera que él era el sumo sacerdote. La Biblia dice que no debo hacerlo, dijo Pablo. Así es que pido mi disculpa. Porque a veces actuamos por nuestros impulsos emocionales, aunque seamos hijos de Dios. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser agradables y que demos bendición aún a aquellos que nos tratan mal. Y cuando esto hacemos, yo le aseguro que esto no pasa desapercibido. Lo nota la gente que está a nuestro alrededor, pero también lo nota nuestro Dios. Y Él sabe que estamos actuando así porque estamos siendo guiados por su Espíritu Santo. Entonces, no solamente se nota que usted es manso aquí, los que están a su alrededor, pero también Dios lo está viendo de allá de los cielos.
aleluya, nuestra actitud guiada por su Espíritu Santo. Yo no sé qué dice la gente de usted. ¿Qué piensa su familia? Los que están alrededor suyo, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela. ¿Lo ven a usted como una persona mansa, como alguien? Allá en nuestro país le decíamos a esa gente que se enoja rápido, sangre de punche. Punche es un cangrejo, ¿verdad? Pero me imagino que le decían así porque los cangrejos no tienen sangre. Tal vez por eso. Pero hay muchas expresiones para alguien que se irrita, ¿verdad? De mecha corta le dicen, ¿verdad? Que se irrita rápido. Esta obediencia y sumisión al Padre resulta en bendición para nuestras vidas hoy y por la eternidad. Porque no solamente somos bendecidos en esta vida, sino que Dios está notando esas actitudes nuestras, esa manera de servirle a Dios con mansedumbre. Y la última, la número 7, Jesús es nuestro mejor ejemplo, no lo olviden. Y este es el texto donde Él mismo habla de su persona, el Señor. No es fácil decir que uno es manso, pero Jesús lo decía porque Él era Dios. Y en Mateo 11:29 lo dice para darnos una lección. Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y solo entonces van a hallar descanso para vuestras almas. Hermano, me imagino que aquel que tiene deseo de venganza, que tiene resentimiento, que tiene coraje, que se acuesta con un coraje, hermano, no tiene descanso su alma, es lo que dice el Señor. Y yo se lo puedo asegurar, esa alma de esa persona, siempre irritada, siempre enojada, no tiene descanso su alma. Y el Señor quiere que nuestra alma descanse. Entonces dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Solo entonces van a hallar descanso, el verdadero descanso de sus almas. Aprendemos a ser mansos cuando estudiamos la palabra y seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos animó a que aprendiéramos de Él cómo ser mansos y humildes de corazón. La mansedumbre del Señor no es algo superficial, no es algo que podemos imitar un momento como en un drama. No, señores. La mansedumbre del Señor se debe interiorizar y nos debe cambiar desde dentro hacia afuera. Por ahí, alguien que le gusta vestirse como los mundanos o aparentar o por fuera, hay algo que dicen, Dios lo que anda buscando es lo de adentro y no lo de afuera. Pero yo quiero recordarles que de adentro sale todo lo que actuamos para afuera. Amén. Si no tenemos el fruto del Espíritu, vamos a tener otra cosa dentro, que no es el fruto del Espíritu. Vamos a tener fruto de la carne. Y el fruto de la carne es eso. Amén. Lo que aparentamos por fuera, y también es el fruto del Espíritu. Entonces, del interior viene nuestro comportamiento. Es de allí donde sale el Espíritu Santo. Si usted se viste para provocar a la gente del sexo opuesto, es porque eso hay en su corazón. Usted es una mujer provocadora si se viste de esa forma, ¿verdad? Una mujer seductora, eso es lo que hay en su corazón. Y si se viste como una sierva de Dios, como un siervo de Dios, eso es lo que hay en su corazón. Usted es un siervo de Dios. No tiene ni tanta lógica, ¿verdad? Ni tanta conocimiento para comprender eso. Somos como somos por dentro. Es más, hasta los malos pensamientos salen de nuestro interior. Sigo. La mansedumbre del Señor, dije, no es algo que debemos imitar superficialmente, sino que tiene que salir por dentro, de dentro de nuestro corazón. Nuestra vida debe estar lleno de eso.
lleno todo nuestro ser, pues comienza con un toque poderoso de la mano de Dios, con una llenura del Espíritu. Ahí comienza a cambiar nuestro carácter, nuestro interior, nuestra forma de ser. Y dije que nuestra actitud mansa no solo beneficia a los demás, también nos beneficia a nosotros. Lo que dice el Señor aquí es que da descanso a nuestra alma. Da descanso a nuestra alma. Y es así porque sabemos que estamos actuando de una forma que agrada a Dios. Y entonces podemos dormir tranquilos. Cuando nuestro espíritu se somete al Espíritu Santo de Dios, sabemos que Él nos guiará en nuestros pasos. Y eso nos trae una sensación de paz, una sensación bonita en el corazón. Y nuestra alma puede dormir tranquila, descansada en los brazos del Señor. Jesús supo responder enfáticamente cuando fue necesario. También se quedó en silencio muchas veces, sin responder de ninguna manera, y menos de una manera mala. ¿Cómo distinguía el Señor cuando debía hablar o cuándo debía de actuar? Se mantenía en contacto con su Padre, eso era el secreto. Y Él hacía siempre la voluntad de su Padre. Porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra era 100% humano. ¿Era divino también? Sí, pero actuaba en la humanidad. Y a Él se le distinguió que siempre hacía la voluntad del Padre. Lo que el Padre le decía, eso es lo que hacía. Él descansaba en la seguridad de que no tenía que responder a todo de forma inmediata. Esperaba la dirección del Padre. Si Jesús, Dios encarnado, decidió someterse completamente a la dirección de Dios Padre y vivir mansamente sobre la tierra, ¿no deberíamos hacerlo nosotros también en la pregunta? Claro que sí, porque es así que encontramos el descanso que necesita nuestra alma. Y el Señor quiere que nuestra alma sea un alma que descanse en sus brazos, que descanse delante de su presencia. Hermanos míos, actuemos con mansedumbre, aún en contra de nuestra propia comodidad, aún en nuestro demérito, quizás aún que nuestra reputación sea dañada, quizás enfrente de la angustia, enfrente de la aflicción, enfrente de las tensiones de la vida, en esas tensiones que a veces hay entre los cónyuges, los esposos, entre los hermanos, en el núcleo familiar o en el núcleo de la iglesia, los padres u otras personas, la fricción que se vive muchas veces en el lugar de trabajo, en el centro de estudios, aún frente a nuestros enemigos. Que la mansedumbre tape nuestra boca y aprisione nuestros pensamientos para que seamos capaces de responder sin enojo y sin resentimiento y sin deseo de venganza. Que esta virtud de la mansedumbre vaya madurando en nosotros juntamente con las demás que hemos aprendido, ¿verdad? Que han sido 7 y con estas son 8. Que vaya madurando juntamente con las demás virtudes. Y entonces serán una realidad en nuestras vidas las palabras de nuestro dulce Salvador: aprendan de mí. Mateo 11:29. Aprendan de mí. Solamente así seremos imitadores y nos pareceremos cada día más a nuestro amado Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Salvador. Que Dios nos ayude. Todavía nos falta la última virtud, que sería el dominio propio o la templanza, como dicen algunas versiones, para el próximo domingo, pero que este año 2023 nuestra forma de ser sea completamente diferente a nuestros días pasados. Que si el año pasado cometimos muchos errores,
en el trato entre nosotros mismos, entre el trato con los que están a nuestro alrededor, en el trato con nuestra familia. Que Dios nos ayude a ser diferentes este año y que tengamos el carácter de Dios en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Que nos esforcemos para ser diferentes. Un hermano me dijo, es que yo así soy, así nací, hermano. Nací fosforito. Y yo le dije, así era. Pero ahora que vino el Señor, el Espíritu Santo vive en usted. Y olvídese de lo que fue. Ahora el Espíritu Santo va a crear una nueva persona, una nueva criatura. Un nuevo carácter en nuestra vida como seres humanos. Y eso es aprender del Señor. No se viene aprendido, sino que lo aprendemos poco a poco. Que Dios nos ayude a aprender a comportarnos en esta serie de sermones del fruto del Espíritu.